Muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, hoy quería hablarte sobre celiaquía. Más que hablarte sobre celiaquía, quería darte herramientas para que sepas cómo gestionarla, que tengas claro y resuelvas todas tus dudas respecto a alimentos con y sin gluten, aditivos, cosmética, por ejemplo, medicamentos, páginas web, supermercados que vas a encontrar fácilmente productos sin gluten. Bueno, te voy a dar ideas al final prácticas porque conocer la enfermedad celíaca es importante para que la entendamos, pero eso nos va a llevar 2 minutitos y al final lo que sí que quiero transmitirte son herramientas que te resulten útiles a la hora de hacer la compra, a la hora de cocinar y que al resolver estas dudas tú puedas cocinar de forma más tranquila, más a gusto, sin miedos de si nos va a sentar bien, si no. Al final que conozcas esto un poquito más y mejor. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ello. Si todavía no lo conoces, te quería explicar la diferencia entre una alergia y una intolerancia. Una alergia es cuando el sistema inmunitario reacciona de forma exagerada ante un alimento, por ejemplo, produciendo efectos nocivos. Sin embargo, en una intolerancia no está involucrado el sistema inmunitario. Es una alteración a nivel intestinal, a nivel digestivo o metabólico que hace que no podamos absorber bien algunos nutrientes por déficits enzimáticos o por susceptibilidad concreta de la persona. ¿Vale? O sea, en uno está envuelto el sistema inmunitario y en el otro no. Uno es más debido a alteraciones en el sistema digestivo. En concreto, la celiaquía se debe a este segundo motivo. Las personas intolerantes, excepto en el caso del gluten, son capaces de consumir pequeñas cantidades, aunque no es recomendable, por supuesto. En el caso del gluten, aunque no tengamos síntomas, aunque si yo consumo una pequeña cantidad de gluten no tenga síntomas, es importante que sepamos que eso es nocivo para nosotros. ¿Por qué? Porque esto afecta a las microvellosidades, digamos, unos pelitos que tenemos dentro de nuestro intestino. ¿Qué es lo que pasa? Que en la enfermedad celíaca, ¿vale? Cuando consumimos gluten, estas microvellosidades se van acortando, se van haciendo más cortitas. Eso hace que, por un lado, tengamos síntomas digestivos de malestar y, bueno, los que ya conocemos, diarrea, por ejemplo, también alteraciones digestivas y además afecta a que podamos tener déficits de otros micronutrientes. ¿Por qué? Porque mis microvellosidades están afectadas y por tanto me afecta la absorción también de otros micronutrientes. Por eso es importante que en el caso de la celiaquía eliminemos por completo el consumo de gluten, aunque no presentemos síntomas si lo consumimos en pequeñas cantidades, ¿vale? Así que vamos a ver cuáles son las buenas prácticas tanto en la compra como en el cocinado como cuando comemos. Lo primero, leer siempre el etiquetado. Ahora después te voy a enseñar a leer aditivos para que sepas cuáles pueden incorporar gluten y cuáles no. Importante que comprobemos en el etiquetado si contiene algún alimento o algún aditivo con gluten, ¿vale? Ahora después veremos tanto aditivos como alimentos. Luego, no tomar alimentos si no se conoce con certeza si tiene contaminación cruzada o si tiene gluten. O sea, asegurarnos. Normalmente cuando salimos a comer fuera, los restaurantes esto está muy controlado. En hostelería, también en las grandes superficies. Entonces, te recomiendo que si tienes duda con cualquier alimento, preguntes a algún encargado que te lo tendrán que demostrar, ¿no? Te lo tendrán que verificar si tiene gluten o no. Pregunta con confianza porque ellos tienen la lista de ingredientes siempre para poderlo comprobar, ¿vale? Manipular cuidadosamente los productos. Ahora después te voy a dar tips para que sepas cómo hacerlo dentro de tu cocina. Uno de ellos, por ejemplo, es no utilizar el mismo aceite en una plancha que se ha cocinado productos con gluten y productos sin gluten. Es decir, alternar el aceite por otro que esté limpio totalmente. Luego, tener siempre la medicación oportuna, ¿vale? Aprender a reconocer síntomas y a actuar. En concreto, en la alergia, ¿a qué
tipo de alimentos se suele dar? Pues al trigo, al centeno, la cebada, la avena, son los principales cereales que causan alergia, que también son los que no podemos tomar en la celiaquía. ¿Vale? El trigo en concreto en España, como es el que más se consume, es el más conocido. En el caso del asma del panadero, que sería una alergia, no es una alergia alimentaria, es una alergia inhalatoria, por si es tu caso, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es una alergia que ocurre cuando lo ingerimos, sino cuando lo respiramos, ¿vale? Por eso es esa pequeña diferencia. En concreto, ¿la enfermedad celíaca puede considerarse una alergia a los cereales? Pues como hemos comentado antes, realmente no, porque no es porque el sistema inmunitario reaccione de forma exagerada, sino porque a nivel digestivo nuestras microvellosidades, nuestros pelitos, se ven afectados si hay consumo de gluten. Características importantes: es permanente. La celiaquía no es algo que se nos vaya a pasar y tiene cierta predisposición genética, por eso es habitual que en una misma familia puedan haber varias personas celíacas, ¿vale? Es la incapacidad al final de digerir, metabolizar el gluten. Entonces, bueno, ¿cuáles son los alimentos? Vamos a ver lo primero, que pueden contener gluten. Algunos son muy conocidos, pero te los quiero contar todos porque hay otros que pueden pasar más desapercibidos. Vas a tener también material con esta lista, con la lista de aditivos y con otras infografías que creo que te van a servir mucho. Pero si quieres puedes ir apuntándolos. Uno de ellos es el trigo, que se encuentra en pan, cereales, cuscús, sémola, harinas, salvado, pasta, galletas, empanadas. Estos serían los alimentos más obvios, ¿no? Luego también se puede encontrar en postres, dulces, helados, cacao, bebidas, ahora después veremos cuáles, salsa de soja, el resto de salsas también te recomiendo que las compruebes, carnes preparadas, ¿vale? Una carne fresca no tiene por qué, pero una carne ultraprocesada, por ejemplo, sí. Sopas preparadas, cremas preparadas, glutamato sódico, ¿vale? Que es un saborizante, u otros alimentos procesados. También se puede encontrar en cosméticos y en fármacos. Aquí te voy a comentar después, al final, realmente si en los productos de higiene y cosmética es importante que tengamos en cuenta el contenido en gluten, y te voy a facilitar algunas páginas web para comprobar si los medicamentos que consumes contienen gluten, cómo identificarlo, y los cosméticos, si tienen gluten, y algunos ingredientes de los cosméticos que conocemos que sí que tienen gluten, para que puedas identificarlo también con facilidad. Luego, algunos adhesivos o material escolar, en este caso veremos que no es tan importante, ¿vale? No llevan gluten, levadura, caramelo, después veremos qué levaduras en concreto, dextrina y maltodextrina, que es algo que puedes encontrar en productos ultraprocesados. La maltodextrina es un azúcar que se suele añadir en productos ultraprocesados, entonces es fácil que lo veas. Pues bueno, en este caso no contiene gluten, al igual que jarabes o el sorbitol, ¿vale? Luego otros alimentos otros ingredientes que también pueden contener gluten son la cebada, el centeno, tricale, que es un híbrido entre el trigo y el centeno, espelta, camut, que es un derivado del trigo, y la avena. En el caso de la avena sí que ya podemos encontrar con mayor facilidad avena con certificado sin gluten, que en ese caso no hay problema, ¿vale? Bueno, eso, como estábamos comentando, aunque no haya síntomas, siempre hay daño intestinal. Por eso es importante también evitar la contaminación cruzada, ¿vale? Alimentos que contienen gluten, ya los hemos visto todos, ¿vale? También, bueno, hay algunos que no he comentado, que son las leches malteadas, alimentos malteados, como pueden ser los chocolates, ¿vale? Ahí es importante que verifiquemos que no tienen gluten. Luego algunas infusiones y bebidas preparadas con gluten, como pueden ser la malta, cebada o agua de cebada, ¿vale? Y luego, ¿en qué otros que no es tan evidente también puede haber gluten por contaminación cruzada a lo mejor? Charcutería en general, ¿vale? Pues mortadelas, salchichas, pasteles de jamón, de carne, etcétera. Quesos fundidos. Esto
la parte buena es que te va a ayudar a elegir quesos, aunque sean quesos rallados, de calidad. ¿Por qué? Porque normalmente los que tienen gluten es porque son un producto ultraprocesado que contiene almidones modificados que conllevan gluten. Entonces, sí que vas a poder elegir algunos quesos fundidos que son los de mayor calidad y que además certifiquen que son sin gluten, ¿vale? También hay otros quesos como los que son en láminas que también los puedes encontrar con gluten. Pero si los coges en el caso de toda la charcutería o de los quesos, lo que te recomiendo es que lo compres envasado, porque eso va a hacer que te asegures, si lleva la certificación de sin gluten, que es apto para ti, ¿vale? Luego patés y conservas también pueden llevarlo, productos precocinados, dulces, caramelos, turrón, mazapán, café y té instantáneos, los que vienen ya preparados, y algunas especias que ahora después veremos, ¿vale? Primero vamos a ver los aditivos. ¿Cuáles pueden contener gluten? Los que pueden contener gluten son los almidones modificados, que van desde el E1404 al E1450. Esos son los que pueden contener gluten. Te voy a decir los nombres, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que en el etiquetado podemos encontrar los aditivos o bien con su nombre de aditivo, como el que os acabo de decir, por ejemplo, E1404, o lo puedes encontrar por su nombre almidón oxidado, ¿vale? Entonces te voy a decir, ya sabes que los números van del E1404 al E1450, todos los que encuentres dentro de ese rango contienen gluten, no los puedes consumir, pero te voy a decir también los nombres por si lo encuentras en su forma, ¿no? Con el nombre. Uno sería almidón oxidado, otro fosfato de almidón, fosfato acetilado de almidón, te recomiendo que te los apuntes porque como ves son difíciles de recordar, adipato acetilado de almidón, fosfato hidroxipropil de almidón, fosfato de monoalmidón, fosfatado de almidón, almidón acetilado, hidroxipropil almidón y octenil succinato de almidón. Estos serían los nombres. Estos últimos es más raro que los encuentres en forma de nombre. Los vas a encontrar como E1420 o E1440, lo más habitual. Pero bueno, sí que quiero decírtelo para que los puedas tener en cuenta, ¿vale? Ya te digo, es muy, muy raro encontrar estos aditivos en forma de nombre, algo que te va a facilitar mucho la compra. Entonces, el resto, si contiene gluten, tienen que indicarlo, ¿vale? Y bueno, otros nombres que pueden aparecer en la lista de ingredientes que contienen gluten, ¿vale? Son gluten en sí, cereales, harina, almidón, almidón modificado, que son estos que te comentaba, amiláceos, fécula, fibra, espesantes, sémola, proteína o proteína vegetal, hidrolizado de proteína vegetal o hidrolizado de proteína, malta, jarabe de malta, extracto de malta, levadura, extracto de levaduras o algunas especias, ¿vale? Estos ingredientes sí que es fácil que los encuentres tal cual. Por ejemplo, hidrolizado de proteína. Esto sí que es fácil encontrarlo en una lista de ingredientes. Entonces sí que te recomiendo que te lo apuntes, aunque bueno, como te comentaba, te los voy a facilitar en una lista para que lo tengas todo a mano, ¿vale? ¿Por qué en la lista de productos sin gluten hay una lista de productos sin gluten que también te voy a facilitar? Aparecen algunos productos que contienen como aditivos almidones modificados. Letra E seguida de 4 cifras, como estábamos viendo. ¿Esos pueden contener gluten? Pues realmente si no se encuentran en esa lista que te decía del E1404 al E1450, no tiene por qué contener gluten. ¿Por qué? Porque hay algunos almidones modificados, ¿vale?, que no contienen gluten. ¿Esto a qué se debe? Pues porque el fabricante ha certificado que dicho almidón no procede de ningún cereal, ¿vale? O se ajusta a los límites establecidos por el reglamento. Entonces, bueno, esa lista son los que sí que van a contener gluten, ¿vale? ¿Y qué ocurre en cuanto a las especias? Porque esto también puede ser un poco lío. Bueno, lo primero, no te recomiendo
comprarlas nunca a granel, ¿vale? Porque a granel sí que por contaminación cruzada puede contener gluten. Como todo, en este caso, en el caso de la celiaquía, es mejor comprarlo envasado. Las especias o hierbas naturales que van en rama, en grano o en hebra o deshidratadas no tienen por qué tener gluten, ¿vale? En concreto, el curry o el comino sí que pueden contenerlo. Entonces, te recomiendo que en el caso de estas dos especias, compres algunas que tengan el certificado de sin gluten, ¿vale? En el caso del pimentón, por ejemplo, que es otra especia muy habitual y utilizada, no tiene por qué, porque la legislación solamente permite añadir algunos aceites vegetales y ya es raro que, por ejemplo, lo hagan. En el caso del gluten, en teoría está prohibido. Entonces, el pimentón es algo que vas a encontrar fácilmente sin gluten porque está, como comentaba por legislación, prohibido, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo? No compres especias a granel, cómpralas envasadas. Si puede tener la certificación de sin gluten, como todo mejor. En concreto, presta especial atención al comino y al curry, ¿vale? En cuanto a las levaduras para hacer un bizcocho, ¿las podemos utilizar? Que es una duda muy frecuente. Pues bueno, ¿qué es lo que puedes utilizar? Impulsores o gasificantes, ¿vale? Por ejemplo, bicarbonato sódico, ácido tartárico, sal de Sage, sal de frutas, esto lo puedes utilizar. El bicarbonato sódico lo vas a encontrar en cualquier supermercado con facilidad, ¿vale? Y luego hay algunas levaduras químicas que tienen el certificado de sin gluten. En ese caso, también puedes consumirlas. Y luego, para elaborar otros productos de panadería, puedes utilizar levadura fresca, que va en bloques o en pastillas, ¿vale? En concreto, aquellas que tienen el certificado sin gluten, ¿vale? Vamos a por otro tipo de alimentos. Los refrescos, bebidas isotónicas, todo esto, bebidas refrescantes, ¿podemos tomarlas sí o no? Bueno, pues las bebidas refrescantes con sabor, por ejemplo, a Coca-Cola, limón, lima, naranja, no contienen gluten y se pueden consumir de cualquier marca. Sin embargo, las bebidas isotónicas o energéticas sí que pueden contener gluten. Entonces, en este caso, es importante que nos aseguremos. Te voy a facilitar dos aplicaciones con las que puedes comprobar con el código de barras si ese producto tiene gluten o no, ¿vale? Para que al final, pues, si te lo facilitan y no tienes que estar tú comprobando la lista de ingredientes siempre, etcétera, ya te dice la aplicación que es sin gluten, pues te va a hacer la compra mucho más rápida o cuando consumas algún alimento vas a estar mucho más tranquila. En cuanto a las conservas, ¿contienen gluten? Pues las que son al natural o en aceite, al limón o al ajillo, no tienen por qué. Las que son en salsas, por ejemplo, en escabeche, en su tinta, bueno, cualquier salsa, esas sí que pueden contener gluten, ¿vale? Entonces, bueno, te recomiendo que las elijas al natural, también porque a nivel de calidad nutricional son las mejores, o en aceite de oliva. Y si eliges alguna con salsa, pues mira que tenga el certificado de que es sin gluten, ¿vale? Bueno, pues ya hemos hablado un poco de la lista de la compra, incluyendo aditivos, especias, refrescos, conservas, que son algunos productos que generan confusión y dudas muchas veces. Y al final lo que quiero es que estés tranquila a la hora de hacer la lista de la compra, porque al principio puede ser un poco engorroso, pero después verás que puede ser mucho más sencillo con estos tips. Y ahora quería hablarte de la contaminación cruzada, tanto en casa como a la hora de, bueno, a la hora de cocinar, a la hora de ver qué utensilios son mejores, ya más, o sea, saliéndonos un poco de los alimentos en sí. En general, la contaminación cruzada ocurre cuando un alimento, en este caso con gluten, está en contacto con otro sin gluten. La contaminación cruzada puede ser directa, pues que ambos alimentos estén en contacto, o puede ser indirecta, cuando a lo mejor toco un alimento con gluten con un cuchillo y luego mezclo, o sea, unto mi tostada sin gluten con ese mismo cuchillo. En ese caso, la contaminación es indirecta, pero también será contaminación cruzada. ¿Cuándo puede ocurrir? En el momento de envasar el alimento. Lo que pasa es que aquí las grandes superficies ya sé que nos certifican que es sin gluten y nos facilita al final que lo consumamos de forma más tranquila, pero luego en casa también puede ocurrir con la manipulación o con el cocinado, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Lo primero, vamos a ver dónde hay más riesgo, ¿vale? Lo primero, los utensilios. Muchas veces, como comentaba antes, podemos untar un cuchillo en una tostada con gluten y después una sin gluten. En las superficies, ¿vale? A lo mejor en una misma superficie, sin haberla limpiado antes, ponemos primero un producto con gluten y después otro sin gluten. En los hornos que se usa el ventilador. Aquí también puede darse la contaminación cruzada. No te preocupes que te voy a dar tips para utilizar el horno y asegurarte que no tiene gluten. Las sartenes con aceite o freidoras, las propias manos de los cocineros, el uso de la sal para alimentos con gluten y sin gluten. A veces no nos damos cuenta y cojo la sal, se lo pongo en productos con gluten y después cojo el mismo salero y lo pongo para productos sin gluten. Te voy a dar algunos tips también para ordenar tu cocina y tu despensa, que creo que es importante. Y luego, utilizar de forma conjunta, como decía, cremas, salsas, mantequillas para cosas con y sin gluten, donde los cuchillos y las cucharas se entremezclan, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer para evitar la contaminación cruzada? Voy a darte los tips. Ahora ya conoces los riesgos más habituales y ahora quiero darte, como te decía desde el principio, herramientas. En la cocina, lo primero, poner orden. Te recomiendo que, por ejemplo, si tienes estanterías, pongas en la parte superior alimentos sin gluten y en la parte inferior alimentos con gluten. ¿Por qué? Porque si alguno se derrama o se cae, no va a contaminar tus productos sin gluten. Entonces, imagínate que tienes espaguetis con y sin gluten, si se caen, se pueden mezclar y puede haber contaminación cruzada que después tú consumas productos con gluten. O en el caso si guardas pan o wraps, ¿vale? Pueden caerse harinas y contaminar tus otros panes sin gluten u otros productos sin gluten. Entonces te recomiendo todo lo que sea sin gluten arriba y lo que sea con gluten abajo del todo, ¿vale? Esto si tienes alimentos compartidos con otras personas que no son celíacas, ¿vale? Luego, cuando tenemos estos productos compartidos, a la hora de servirlos, utilizar diferentes utensilios, cuchillo, tenedor, cuchara, etc., para productos con gluten y productos sin gluten. Otra forma de mantener el orden es mantener la separación durante todo el proceso de los productos con gluten y los productos sin gluten. Ahora vamos a ver los electrodomésticos de casa, cuáles se pueden compartir y cuáles no. En el caso de panificadoras, sandwicheras, tostadoras, conviene que sean exclusivas para personas sin gluten, porque aunque se limpien, como no se pueden limpiar con agua y jabón, sí que puede existir cierta contaminación cruzada. Sí que puedes, si tu tostadora te permite separar pan con gluten y pan sin gluten, entonces sí que puedes utilizar la misma porque ya está viendo esa separación. Tienes que asegurarte que están separadas y que siempre utilizas un lado para productos con gluten y otro sin gluten. Te recomendaría tener dos, ¿vale? Porque como decía, al final siempre puede haber algo de contaminación cruzada y aunque no tengamos síntomas, nos puede afectar si el consumo es habitual, ¿vale? En concreto, amasadoras como la Thermomix, en este caso sí que es seguro compartirlos porque se lavan en el lavavajillas o se lavan con agua y jabón. Todo lo que se lava con agua y jabón después se puede utilizar por una persona celíaca, excepto en un caso que ahora veremos cuáles son. En cuanto a los hornos y microondas, en el caso de un horno, te recomiendo que no pongas la función de ventilador, ¿vale? Porque expande las partículas del gluten a lo largo del ventilador. Entonces, bueno, ¿qué puedes hacer? Por un lado, no utilizar esta función o si la utilizas, lavarlo con agua y jabón antes de utilizarlo para cocinar productos sin gluten. En este caso puedes hacerlo así, porque es fácil que la función ventilador la utilices para algunas cosas, entonces después sería lavarlo con agua y jabón cuando ya esté frío y cuando esté seco ya puedes cocinar tus productos sin gluten, ¿vale? En el tema del microondas te recomiendo utilizar tapa tanto en productos con gluten como en productos sin gluten, importante que sea diferente tapa, ¿vale? Para evitar salpicaduras y que haya contaminación cruzada. Con los aceites y las freidoras, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, importante que los aceites se utilicen los que son para productos sin gluten, solo para productos sin gluten.
y no mezclar en productos con gluten, freírlos en el mismo sitio donde se van a freír productos sin gluten. Como ves, algo que te va a facilitar mucho la cocina es empezar cocinando los productos sin gluten y después los que llevan gluten, porque de esta forma, por ejemplo, si quieres utilizar una freidora, sí que puedes primero freír alimentos sin gluten y cuando esté todo en ese mismo aceite cocinar productos con gluten. Después, por supuesto, lo tendrás que tirar, no podrás reutilizarlo para productos sin gluten. Pero si lo haces en este orden, primero productos sin gluten, después con gluten, te facilita y te agiliza mucho la cocina. Lo mismo con el horno. Si tú cocinas primero, ya lo tienes limpio con agua y jabón, cocinas primero una pizza sin gluten, lo haces con la función del ventilador, después puedes cocinar la pizza con gluten sin ningún problema. Sin embargo, si lo haces a la inversa, tienes que cocinar la pizza con gluten y si le has puesto la función ventilador, tienes que esperar a que se fríe, lavarlo con agua y jabón, cocinar la tuya y se te pueden hacer las 8 de la tarde para comer. Entonces, yo te recomiendo que siempre cocines primero productos sin gluten y después con, ¿vale? Porque ya te va a agilizar muchísimo. Sé que puede ser así un poco engorroso, pero con pequeños tips como estos te va a facilitar muchísimo. Luego, ¿qué más? A ver, otros utensilios que nos pueden generar dudas. La vajilla, ¿vale? La vajilla no es necesario que tengamos una vajilla especial para personas celíacas. Al final, como decía, agua y jabón, se limpia todo y se pueden reutilizar por personas celíacas, ¿vale? Antes decía que había una excepción a la hora de lavar con agua y jabón. Sí que hay una cosa, que son los utensilios de madera, que no te recomiendo utilizarlos para ti, ¿no? Para cocinar productos sin gluten. ¿Por qué? Porque la madera es porosa, ¿vale? Y entonces absorbe el gluten. Entonces, aunque yo lo limpie con agua y jabón, puede contener gluten. Entonces, bueno, te recomiendo, al final, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que te puede ayudar? Utiliza utensilios de silicona, de plástico o de metal. Estos son estupendos para personas celíacas, ¿vale? Simplemente ese pequeño cambio ya te quita dolores de cabeza. Luego, utilizar un lugar limpio para cocinar, ¿vale? Sobre todo cuando convivimos con personas que no son celíacas, siempre se recomienda, lo primero, hacer la comida sin gluten, ¿vale? Ojo, con paños de cocina, ¿vale? Porque si yo toco algo con gluten, me seco ahí las manos y luego toco algo sin gluten, ¿vale? Aunque me haya lavado las manos, después he tocado ese paño que tiene gluten. Entonces, sí que te recomiendo también tener, como decía, en general todo lo que puedas de forma separada, porque eso va a evitar la contaminación cruzada, ¿vale? Luego, lavarte bien las manos, tener el lugar limpio, utilizar este tipo de utensilios que te comentaba, silicona, metal, plástico y utilizar los paños separados, ¿vale? ¿Qué más nos puede ayudar? Lo que te decía también de la higiene es súper importante porque así va a evitar al final la contaminación cruzada en gran medida. También puedes utilizar en vez de paños de cocina, papel, ¿vale? Que eso también, o servilletas, que también nos va a ayudar. Y ahora, bueno, pues ya tendríamos todo en cuanto a alimentos, lista de la compra, manipulación de alimentos y contaminación cruzada. Ahora vamos a ver otros productos que también, en el caso de la celiaquía, a veces nos puede causar preocupación o confusión. Lo primero, los medicamentos. Pueden contener gluten como excipiente, ¿vale? Pero están obligados a declararlo en el prospecto. ¿Qué es lo que puedo hacer yo aquí? Te voy a facilitar, te he buscado una página, ¿vale? Donde tú ahí puedes comprobar todos los medicamentos. Como en general no tomamos muchísimo, los que tomes puedes ponerlo, simplemente te metes a este link, pones el nombre de tu medicamento y te va a decir los ingredientes y los excipientes. Entonces tú ahí vas a poder comprobar si tiene gluten, ¿vale? Si el contenido es menor a 20 miligramos por kilo de gluten, se considera sin gluten. Si es superior a 20 miligramos por kilo, es cuando en tu caso conviene que tengas precaución y lo hables con el médico, ¿vale?
Eso sería lo importante y ya te digo, te voy a facilitar el link para que tú puedas comprobar si tu medicamento contiene gluten, ¿vale? Como te decía, te voy a dar además de esta página web para los medicamentos, para los alimentos, supermercados, productos que consumas, dos aplicaciones, una que se llama Singlu 10 y otra que se llama Face Móvil, que son para personas celíacas y que te van a permitir comprobar, o sea, son una herramienta de seguridad alimentaria que te van a permitir comprobar si algunos productos son con o sin gluten, ¿vale? Luego, quería decirte también algunas tiendas sin gluten que puedes, que te van a facilitar al final la compra, ¿vale? Una de ellas se llama Foodie. Estas son tiendas online, ¿vale? Que se pueden encontrar muchas harinas sin gluten. Luego, bueno, además su catálogo es realmente amplio, o sea que esta te la recomiendo. Social Gluten, ¿vale? Es otra tienda online